Tiempo. Espacio. Realidad. Es más que un sendero lineal. Es un prisma de posibilidad ilimitada, donde una sola elección puede dividirse en realidades infinitas y crear mundos alternos a los que ya conocen. Yo soy el vigilante. Soy su guía en estas nuevas y vastas realidades. Síganme y consideren la pregunta: ¿qué pasaría si...? La Tierra, año 2020. En una época en la que, especialmente entre los jóvenes, la crueldad y la indiferencia hacia los demás se han vuelto comunes, no es sorprendente ver cómo esa brutalidad actúa como un sombrío recordatorio de lo frágil que es la vida. Pero eso no es el punto. La protagonista de esta historia es tan solo una niña de 14 años. Una oprimida joven, con una imaginación desdichada y una hiperactividad sin control aparente. En el universo que ustedes conocen, ella encontró una puerta hacia otro mundo. Una puerta que unió su fragmentada mente con anomalías fuera de la lógica coherente. Luz Noceda, hija de Camila y Manny Noceda, es sin duda un caso excepcional. A pesar de enfrentar limitaciones, logró ayudar a muchas personas durante su travesía, reconstruir amistades, iluminar el camino de almas desdichadas y perdidas, y, como todo ser humano, se enamoró. Pero no solo logró lo inalcanzable. No solo consiguió derrotar a Filippo Itebane, quien representaba la corrupción y la oscuridad humana. No solo se aceptó a sí misma. Su viaje representó más que una fantasía. Luz encontró la mejor versión de sí misma. Ella encontró la paz. Ella encontró la felicidad. Pero en otro universo. Una sola acción cambió el curso de esta historia. Una decisión, nacida de la profunda preocupación maternal de una madre por su hija, creó, indirectamente, una nueva realidad. La vida de Luz Noceda siempre fue una constante aventura. Con su desbordante imaginación, siempre se adentraba en mundos nuevos y sorprendentes dentro de su mente. Eso siempre había sido parte de su esencia, su forma de ser. Sin embargo, así como lograba ignorar la realidad soñando con los ojos abiertos, su imaginación llegó a un punto ciego. Y todo ocurrió cuando, en su hiperactividad desmedida, decidió llevar serpientes a su escuela. Un incidente que, para muchos, habría sido un simple desliz, o una simple travesura, fue la gota que colmó el vaso de sus compañeros, profesores y, sobre todo, de su madre. Con el corazón apesadumbrado, pero con la firme convicción de que algo debía de cambiar, Camila Noceda decidió inscribir a Luz en un campamento especial, un lugar donde su hija podría aprender a canalizar su energía de una manera diferente y despejar su mente después de la pérdida de su padre. O, bueno, eso es lo que ella creía, o al menos, lo que quería creer. Aunque la recomendación vino del director de la escuela, el campamento tenía una excelente reputación, especialmente por su experiencia con jóvenes que mostraban actitudes similares a las de Luz. Luz sabía, en el fondo, que su madre tenía razón en muchas cosas, y aunque no le entusiasmaba lo más mínimo, aceptó ir al campamento. Así llegó el día de la partida, y con él, una mezcla de emociones que invadieron el corazón de la menor. Tristeza, ansiedad, incertidumbre. Luz sabía que, en el fondo, su madre tenía razón en muchas cosas, por lo que aceptó ir al campamento, aunque no le entusiasmaba en lo más mínimo. El día de la partida llegó, y Luz se sintió invadida por una mezcla de tristeza y ansiedad. No pasaría el verano como ella había imaginado, y ese pensamiento la atormentaba.
Camila, por su parte, también estaba triste, pero sobre todo preocupada, con el corazón dividido. No estaba segura si había tomado la decisión correcta, temía que su hija cambiara, que la esencia que la hacía especial se viera alterada. Pero lo que más le atormentaba a Camila era el dolor silencioso que cargaba su hija. Le preocupaba, sobre todo, que Luz nunca dejara de sufrir por las crueles críticas que, como cuchillos invisibles, le atravesaban cada día. Comentarios despiadados sobre lo que la hacía diferente, sobre lo que la hacía ser ella. Camila veía, en cada gesto de su hija, la carga de esa incomprensión, ese rechazo que destilaba el mundo que las rodeaba. Su corazón se rompía cada vez que veía la tristeza en los ojos de Luz, cada vez que se sumergía más en su mundo para escapar de una realidad que no sabía cómo aceptar. Camila solo deseaba, con toda su alma, que su hija pudiera encontrar la paz, dejar atrás ese sufrimiento. Pero en lo más profundo, temía que ese dolor nunca se desvaneciera, que se quedara con ella para siempre. Luz, en ese preciso momento, tenía entre sus manos algo que le era especialmente querido. Su libro favorito, La buena bruja Asura. Era una historia llena de fantasía, de acción, de magia. Un refugio donde su alma inquieta siempre encontraba consuelo. La protagonista, valiente y llena de sueños, era todo lo que Luz quería ser cuando fuera grande. Esa imagen de heroína, que desafiaba todo y a todos con coraje, la inspiraba más de lo que podía expresar con palabras. Lo miró por un instante, y mientras sus dedos rozaban las páginas gastadas, comprendió que, quizás, debía dejar ir ese sueño. Tenía que pisar tierra firme, enfrentarse a la realidad que tanto había estado ignorando desde la muerte de su padre. Con una tristeza profunda, colocó el libro a un lado, cerca de la basura, como si desechara también una parte de sí misma, algo que la conectaba con su esencia más pura, algo tan vital, tan suyo. Miró a su madre, quien la observaba en silencio, y ésta, sin decir palabra alguna, la abrazó con la suavidad de una despedida y besó su frente tratando de apaciguar su mente. Afectos que pretendían ser un consuelo, pero que, de alguna forma, era una disculpa entre ambas. Camila se levantó lentamente, sus manos temblorosas apenas tocando la mejilla de su hija. El gesto fue suave, casi imperceptible, pero cargado de un amor profundo que se hacía cada vez más urgente. Con una sonrisa débil, que a pesar de su fragilidad trataba de transmitir consuelo, intentó calmar el tormento que no solo su hija, sino ella misma, llevaba consigo. Un gesto tan simple, pero lleno de un significado tan profundo. Era un recordatorio de que, aunque las circunstancias no eran las mejores, aún se querían mutuamente. Sin embargo, el tiempo, esa constante que pasaba sin pausa, jugaba en contra. Un minuto más, y las consecuencias podrían ser mucho más graves que una simple advertencia de despido. Camila lo sabía bien. El peso de la vida cotidiana la aplastaba. Como madre viuda, tenía que enfrentar cada día como si fuera una batalla. Las cuentas de su difunto esposo, las facturas que llegaban a su casa sin compasión, la presión constante de tener que mantener un hogar a flote. En un país tan radical y tan frecuentemente injusto, donde las personas con ascendencia latina parecían ser siempre los últimos en la fila, la lucha diaria por sobrevivir era más que una cuestión de dinero. Era una cuestión de dignidad, de amor, de sacrificio. Así fue como Camila, con el corazón pesado, observó por última vez a su pequeña. Se dio media vuelta lentamente, su cuerpo recorriendo el mismo camino de siempre, pero su alma aún anclada en ese último vistazo. Mientras se alejaba, movió su mano en un gesto lento y sutil, como si intentara aferrarse a esa conexión tan profunda, tan inquebrantable. No apartó la vista de su hija hasta que la distancia la separó por completo, dejando atrás una imagen difusa en su mente, una despedida silenciosa que hablaba más del sacrificio y las decisiones difíciles. Las decisiones. Esas pequeñas elecciones que parecen ser solo momentos fugaces, pero que, en realidad, pueden cambiar el rumbo de cualquier cosa. De cualquier vida.
es sorprendente su significado. Así fue como pasaron los minutos. Luz no pudo más. La carga de sus emociones, acumulada por tanto tiempo, la desbordó. Comenzó a llorar, como si todo lo que había reprimido finalmente se desfogara como un grito silencioso. Ella pensaba que nadie la estaba observando, que por fin podría liberarse de esa presión, de esa tristeza. Pero no era así. Su madre, que había vuelto para decirle que le habían dado el día libre, aunque pareciera una broma, había llegado justo en ese instante. No solo la vio, sino que también la escuchó. Y en ese preciso momento, todo cambió. Se creó un nuevo universo. Camila la abrazó sin pensarlo 2 veces, tratando de calmarla, de hacerla sentir que todo estaría bien, a pesar de saber que ella realmente no lo estaba. Luz seguía llorando, a pesar de darse cuenta de que su madre había vuelto, incapaz de frenar lo que sentía por culpa de la intolerable realidad. ¿Por qué soy así, mamá?, preguntó Luz entre sollozos. Luz, ¿de qué hablas, mi pequeña?, respondió Camila acariciando la cabeza de su hija. ¿Soy tan rara, tan problemática, y tan mala hija? No, ¿quién te dijo eso? ¿Quién te ha metido esa idea en la cabeza? Nadie. Yo misma llegué a esa conclusión. Todos los problemas que te causo, mamá. Todos los que les causo a los demás. Tú tuviste que inscribirme en ese campamento para arreglarme, porque ya no me aguantas más. Camila suspiró profundamente, mirando a su hija con un temor plausible. Sin embargo, se tranquilizó por el bien de Luz. No quería alterarla más de la cuenta. Con voz suave, Camila trató de encontrar las palabras que más necesitaba escuchar su hija. No, Luz, tú eres perfecta tal como eres. Solo confía en mí. Dale una oportunidad a ese campamento. No es para arreglarte, es para que aprendas algo más sobre ti misma. Para que entiendas que más allá de nuestra casa, la escuela o nuestra pequeña ciudad, hay un mundo mucho más extenso y hermoso por descubrir. Con personas que comparten tus mismos gustos, tu mismo humor, tu misma imaginación. La conversación entre ellas estaba a punto de concluir, pero algo inesperado interrumpió el momento. Ambas alzaron la vista al mismo tiempo, sus ojos fijándose en un pequeño búho que, con movimientos ágiles y traviesos, volaba cerca de ellas. Luz lo observó fijamente al instante, su expresión cambiando a una mezcla de curiosidad y sorpresa cuando el animal tomó su libro de la basura. ¡Ey, ese tonto búho se está llevando mi libro, mamá! Tengo que atraparlo. El búho, con su destreza y rapidez, se escapó volando hacia el bosque cercano, desapareciendo rápidamente entre los árboles. Luz, sin pensar con claridad, estuvo a punto de seguirlo, pero su madre la detuvo rápidamente tratando que no cometiera una locura. Luz, no puedes entrar al bosque tú sola. ¿En qué estabas pensando? Luz soltó un resoplido, frunciendo el ceño. Había algo en su rostro, una mezcla de frustración y resignación, que reflejaba su creciente desesperación por el aburrimiento que la esperaba en ese campamento sin su apreciado libro. Y aunque, en un arranque de rebeldía, lo había lanzado a la basura momentos atrás, era solo una fachada. Un intento de parecer más madura, de convencer a su madre de que estaba lista para enfrentar el mundo, aunque en su interior, no estaba tan segura. Genial, ahora ya no tengo lo único que me podría entretener en ese lugar. Dijo Luz con una mezcla de desdén y tristeza. Hey, Luz, mi pequeña, sé que no te entusiasma la idea del campamento, pero dale una oportunidad. Además, me dieron el día libre, así que, ¿qué te parece si vamos a la biblioteca? Te compro un libro nuevo, y antes de llegar al campamento, podemos ir a por unos helados, si quieres. Camila con voz suave trató de tranquilizar y convencer a su hija nuevamente. Vamos, Luz, confía en mí. Un breve silencio se instaló entre ellas, y Luz vaciló, sus ojos bajando por un instante antes de volver a mirar a su madre. Yo. Luz titubeó, pero algo en su interior le dio la certeza de que debía confiar.
y con una leve sonrisa, asintió. Está bien, mamá. Lo intentaré. Ella no lo hizo por obligación ni por presión, sino porque sabía que su madre realmente intentaba que se sintiera bien, a pesar de todo. Pero quiero el helado más grande, mamá. Dijo Luz con una linda sonrisa en su rostro. Lo que tú digas, cariño, lo que tú digas. Camila tomó la mano de su hija y sonrió igualmente. Pero mientras ambas compartían ese instante de conexión, algo sucedía en las sombras. Muy detrás de ellas, en lo que parecía ser una casa abandonada, el búho que había tomado el libro de Luz, voló hacia lo que parecía ser una vieja puerta. Sin previo aviso, la puerta se cerró con un crujido, y el búho desapareció junto con ella. Nadie lo vio. Nadie lo oyó. Todo transcurrió en silencio, como un susurro en el viento, sin que ellas, ni cualquiera a su alrededor, se dieran cuenta de la trascendencia de aquel pequeño, pero crucial evento. Y así, pasó el tiempo. Luz llegó al campamento y para su sorpresa no era tan malo como ella lo había imaginado. Al principio, todo le pareció extraño y, a menudo, aburrido. Pero lentamente, fue descubriendo que había algo en ese lugar que no había anticipado. Durante las largas noches de verano, cuando la oscuridad envolvía el campamento, todos los chicos se reunían en la cabaña. Ahí, compartían historias, risas y confesiones, creando un ambiente realmente cálido y acogedor. Fue en esos momentos donde Luz encontró algo que nunca imaginó que hallaría. Personas con los mismos gustos que ella. Después de años sintiendo que no encajaba en el mundo que la rodeaba, descubrió que no estaba sola, que había otros con los mismos gustos y pasiones. Y en ese inesperado hallazgo, Luz hizo amigos de verdad. No imaginarios, sino en la realidad. Personas de carne y hueso, con los mismos sueños, las mismas historias, los mismos anhelos. Fue una revelación que llenó el corazón de Luz de alegría. El tiempo pasó, y el campamento se convirtió en una experiencia transformadora. Día tras día, Luz aprendió cosas nuevas. Muchas de ellas realmente aburridas, pero eso no importaba tanto. Lo importante era que comenzó a enfrentar sus miedos, demostrando con pequeñas acciones su crecimiento personal. Ya no era la misma niña que había llegado, temerosa y llena de dudas. Había cambiado, de formas que ni ella misma podía comprender completamente, pero siempre permaneciendo fiel a sí misma. Sus gustos no cambiaron. No lo necesitaba. Seguía siendo la misma Luz Noceda de siempre. La misma niña, que disfrutaba editar vídeos, aunque con la música de siempre, esa con copyright que tanto amaba. Lo que más aprendió de ese campamento no fue lo que le enseñaron en las actividades diarias, sino que realmente no estaba sola en el mundo y que valía la pena la búsqueda de esas conexiones. El día de la despedida como el final del campamento llegó, y con él, las lágrimas. Luz abrazó a sus nuevos amigos, agradecida por la experiencia, por las risas, y por la amistad genuina que había encontrado. Aunque su corazón se apretaba al decir adiós, no lo hizo sin dejar algo atrás. Sacó su teléfono y les dio su número, prometiendo mantenerse en contacto, sabiendo que los lazos que había formado no se romperían tan fácilmente. Y ahí, en ese instante, con su madre observando desde la distancia, fue cuando Camila vio, con el corazón lleno de orgullo, cómo su pequeña había crecido. No solo había madurado, sino que había encontrado una parte de sí misma que antes ni siquiera sabía que existía. En ese campamento, en esos momentos, Luz había encontrado su lugar en el mundo. Y eso, sin duda, fue el mayor regalo que podía recibir. Ya de camino a casa, Luz miraba pensativamente a través de la ventana del auto, observando las casas familiares de sus vecinos que pasaban lentamente. Sus pensamientos eran dispersos, saltando de un recuerdo a otro, sin un orden claro. Cada tanto, su mente se quedaba atrapada en los momentos que había vivido en el campamento. Las risas, las historias compartidas y las noches llenas de confianza.
Pero fue la suave voz de su madre que hizo que despertara de sus pensamientos y dejara atrás los recuerdos. Mi pequeña, ¿qué te pareció el campamento?, preguntó Camila con una sonrisa, curiosa de lo que respondería su hija. Luz dejó escapar una ligera sonrisa. Miró a su madre, y por un momento, sus ojos brillaron como nunca lo habían hecho. Fue realmente agradable, mami, respondió Luz, su voz tranquila, pero cargada de una sensación de gratitud y serenidad que no había tenido antes. Hice amigos, aprendí sobre la naturaleza, y, lo más importante, aprendí a aceptarme a mí misma. Camila la miró, sus ojos reflejando una mezcla de orgullo y ternura. Había notado el cambio en su hija, esa transformación que no solo se veía en su actitud, sino también en la forma en que hablaba, en el brillo de sus ojos. ¿Y qué aprendiste sobre ti misma?, preguntó Camila, con el deseo de saber más, de entender lo que había aprendido Luz. Luz pensó por un momento, mirando por la ventana mientras las casas pasaban. Había mucho que decir, pero algo tan grande y complejo no se podía explicar con palabras simples. Sin embargo, lo intentó. Aprendí que no tengo que ser como los demás para encajar, dijo finalmente, con sinceridad. Antes pensaba que era rara, que no iba a encontrar a nadie que me entendiera. Pero en el campamento me di cuenta de que ser diferente no está mal. De hecho, está bien. Y no tengo que ser perfecta para ser feliz. Tendré errores, sí. Pero nadie en la vida es perfecto. Y eso está bien. Eso nos permite conocernos y conocer quiénes están con nosotros en esos momentos. Camila sonrió, sus ojos empañados de emoción. A lo largo de los años, había visto cómo Luz luchaba consigo misma, cómo se sentía incomprendida, como si nunca se hubiera sentido parte del mundo que la rodeaba. Pero ahora, por fin, la veía libre de esas inseguridades. Y no podía estar más orgullosa. Me alegra mucho, Luz, dijo Camila con un suspiro de alivio, su voz suavizada por el amor que sentía por su hija. Verte feliz así, siendo tú misma, es lo más importante. Estoy realmente orgullosa de ti, mi pequeña. Luz le sonrió a su madre. Una sonrisa pura y verdadera, que reflejaba todo lo que había aprendido. Sin embargo, en ese instante, algo extraño llamó su atención. Un hombre, solitario, estaba de pie en medio de la pista, como si estuviera perdido en sus pensamientos. «Mamá, cuidado», gritó Luz, tratando que su madre frenara el auto a tiempo. Cuando Camila vio al hombre, no dudó ni un segundo. Pisó fuertemente el freno con el pie y, con su mano libre, activó el freno automático. El auto se detuvo en seco, de manera tan brusca que tanto Camila como Luz se marearon brevemente. «Mija, ¿estás bien?», preguntó Camila, un tanto preocupada. «Estoy bien», respondió Luz, mientras sus ojos no dejaban de seguir viendo al hombre, que parecía perdido en la nada, como si nada a su alrededor importara. «¿Qué le pasa a ese hombre, mami?». Camila volvió a mirar al sujeto, evaluando la situación rápidamente. «No lo sé, pero voy a sacarlo de la maldita pista ahora mismo», murmuró, visiblemente molesta. «Ya tenemos suficientes borrachos en la ciudad». «No, mami, espera, parece que está viendo el cielo, parece feliz». Fue en ese instante que el hombre volteó la mirada y las miró a ambas con una sonrisa fuera de lugar. Luz sintió algo extraño en su interior. Era como si conociera a ese hombre de algún lado, como si su mirada le hubiera provocado un déjà vu de otra vida, o quizás de una horrible pesadilla. El hombre, de cabello rubio, piel arrugada y vestimenta colonial, se alejó de ellas, cruzando la calle mientras seguía observando el cielo y, de repente, comenzó a carcajear como un completo lunático. «Ese hombre no está bien de la cabeza», dijo Camila, encendiendo nuevamente el auto. «No lo sigas mirando, mija. No llamemos más su atención». Luz se quedó en silencio. Notó algo más, algo peculiar.
Sus orejas, las que normalmente son redondas en todos los humanos, las de él eran puntiagudas, como las de un duende, o mejor dicho, como las de una bruja. El auto comenzó a moverse de nuevo mientras Luz no podía dejar de mirar al hombre, que se desvanecía lentamente en la distancia, hasta que desapareció por completo. Luz sintió un vacío en su corazón. No sabía por qué, pero esa sensación la invadió sin razón aparente. Sus pensamientos se detuvieron cuando la voz de su madre intentó continuar la conversación después de ese extraño momento que vivieron juntas. Sin embargo, ese confuso sentimiento de que algo no estaba bien no abandonaría la mente de Luz por un largo tiempo. ¿Sabes, mija, olvidando lo que acaba de ocurrir, por qué no me sigues contando sobre lo que viviste en el campamento? Parece que fue una buena decisión ir allí, ¿no? Después de todo, parece que realmente encontraste la paz y felicidad que tanto merecías. Las palabras de Camila se diluyeron con desconocimiento, mientras Luz solo oía, tratando de disimular una sonrisa e ignorar ese incómodo pensamiento. El auto se alejó y se perdió en lo que parecía el final de una película de superación y autodescubrimiento juvenil. Sin embargo, lo que ambas mortales no sabían era que esa decisión, esa elección que había alterado la realidad, traía consigo consecuencias mucho más oscuras. Consecuencias que implicaban la muerte de almas inocentes, de familias enteras y de especies completas al otro lado de la puerta por donde una vez entró aquel buró. Aquel evento crucial. Aquel hombre que seguía mirando el cielo, con una sonrisa triunfante y riendo a carcajadas como un completo lunático, era Filippo Itebane, o mejor conocido por ustedes como Velos. El emperador Velos. Él había logrado su objetivo. Había vuelto a su hogar. El costo no le importaba. Después de todo, destruir un mundo con los seres que le arrebataron a su hermano mayor era como matar dos pájaros de un solo tiro. En ese momento, su risa resonó más fuerte que nunca. Recordó con placer cómo pudo oír los gritos de cada bruja y brujo de las Islas Sirvientes mientras sus vidas eran consumidas por la máquina que él había inventado. La resistencia, o el intento de una, solo fue un breve impedimento a su objetivo principal. Era como si la pieza más importante de ese complot en su contra nunca hubiera sido parte de su historia. Se calmó por un instante, se limpió su traje lentamente y comenzó a caminar con paso burlón por la vereda de la calle. Aunque debía admitir que estaba confundido por cómo lucía el mundo a su alrededor, suspiró con arrogancia. Después de todo, estaba empezando a extrañar el poder que alguna vez obtuvo como emperador de las Islas Sirvientes. Y ahora que nadie podía detenerlo o intentarlo de alguna forma, sería realmente fácil comenzar todo desde cero en el mundo que lo vio nacer. Mientras Velos desaparecía en la lejanía, un futuro realmente desalentador para esta tierra comenzaba a escribirse. Lo que él no sabía era que su engaño, su arrogancia, no solo destruiría este mundo, sino que también condenaría a todos los que aún quedaban en él, incluyendo a sí mismo. Aquellas palabras resonaron en el aire. Un eco interminable, atrapado entre las sombras y la luz. Parecía la voz de un niño. Pero no era de un niño común. Porque, como en cualquier universo, existen fuerzas mucho más grandes que cualquier tirano. Y esos ecos, esas palabras que él nunca escuchó, solo eran el prólogo de algo mucho más grande, mucho más oscuro. Y todo por una decisión. Todo por una preocupación. Un universo nace por un cambio, pero también puede alejar cómo acortar su fin. La luz no seda de esta tierra no lo sabe, pero su felicidad, la que descubrió por este cambio, no duraría lo que ella hubiera esperado. Soy el vigilante. Solo puedo observar y decirte que aquí ha concluido tu visita por este universo. Ahora solo piensa en la pregunta. ¿Qué pasaría si... I'm in the bathroom looking at me. Facing the mirror is all I need.